El Señor bendiga a la iglesia que está en la casita, agradeciendo infinitamente al Señor, mis hermanos, por esta nueva oportunidad de compartir un devocional antes de escuchar la palabra y de agradecer, por cierto, este hermoso tiempo que ya estamos teniendo, una nueva estación del año hermosa, como todas las estaciones lo son, pero esta en particular nos alegra por la cantidad de flores que hay, ya todo empieza a tornarse color verde y del color de cada una de las flores que nosotros podemos disfrutar y podemos admirar. Y esto proviene del Señor, mis hermanos, entender que cada estación tiene su propia belleza, pero que todas, cada una de ellas, vienen de la mano del Señor. Nuestro Dios, en su orden y en la exactitud como Él ha creado todo, nos permite estar viviendo este hermoso tiempo con días más soleados, con un aire más primaveral, parece que nos renovamos y nuestro espíritu cambia en este tiempo. Recordad también, hermanos, que de esa misma manera el Señor quiere que nosotros podamos estar disfrutando en la casa. Si bien no podemos reunirnos en los templos, la iglesia, hermanos, sigue trabajando. Seguimos preparándonos para entregar a la iglesia, a los hermanos, lo mejor. Usted siga también disponiéndose en bendecir al Señor allí. Tenemos culto los días martes, los días jueves. Tenemos el día domingo, un culto hermoso en donde podemos también bendecir a nuestro Dios. Entonces, nada más que seguir disfrutando y seguir agradeciendo al Señor por todas estas bendiciones que tenemos de parte de Él, todo lo moderno que hoy día nos permite, sin estar juntos, sin estar en el templo, de igual forma bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, no pierda esta hermosa bendición que tenemos de vernos, de celebrar cultos a nuestro Dios. No pierda el gozo, porque esta situación difícil que estamos viviendo no debe impedir que el pueblo del Señor siga con gozo, con tranquilidad, con confianza y con seguridad, esperando en la respuesta que el Señor tiene para esta situación en particular que nos está afectando. Quiero citar algunos versículos del Salmo 23, que es un salmo tan proclamado, que lo decimos en tantos lugares, en diferentes situaciones en que nos encontramos, recurrimos a él. ¿Y por qué será, mis hermanos? Solamente por el lindo mensaje que tiene, solamente por la paz que este salmo trae a nuestro corazón. Las primeras frases dicen: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Si nosotros nos quedáramos solamente con este pequeño trazo de este salmo, podríamos encontrar riqueza tremenda en lo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando permitimos que el Señor sea nuestro pastor de la vida, a lo largo de los años, en cada estación, en cada tiempo, en cada etapa de nuestra vida, cuando nosotros permitimos que Él sea nuestro pastor, siempre vamos a sentir que nada que pueda venir a nuestra vida va a traernos sufrimiento o dolor. David decía: con el Señor nada me va a faltar. Y en esta idea también, hermanos, yo quiero animarles y quiero alentar los corazones de cada uno de ustedes. Quizá para algunos, según lo que los hermanos han expresado, es un tiempo bastante largo, muchos meses ya de estar en este encierro, pero hermanos, confiemos y esperemos en la respuesta del Señor. Hay tanta gente, hermanos, que lo está pasando pésimo respecto a esto. Hay gente que está viviendo situaciones bien al límite en sus hogares, pero gracias al Señor, porque tenemos esta forma de refugiarnos en Él. La iglesia, hermanos, sigue trabajando. Usted no se desconecte ni pierda esta linda oportunidad que el Señor nos da de poder participar de los cultos, de poder encontrar allí refugio del Señor, respuesta. Cantamos al Señor, nos gozamos en la alabanza, en la gratitud, porque ¿no cree usted que no tenemos gratitud en el corazón y damos testimonio de lo que el Señor ha hecho y está haciendo? Así que, hermanos, yo le invito encarecidamente y con mucho gozo también a poder
volvernos al Señor, a poder reencontrarnos, a no sentir que este tiempo ha sido un tiempo de inactividad de la iglesia, sino que por el contrario, la iglesia aquí muestra de qué manera y con la ayuda del Señor podemos mantenernos firmes y sirviéndole como al Señor le agrada. Si el Señor es nuestro pastor, mis hermanos, como iglesia, nada nos va a faltar. Así que voy a orar pidiendo bendición por la palabra, sin antes mencionar, hermanos, que estamos también bien preocupados por la salud de algunos de nuestros hermanos. Ya los hemos puesto allí en la oración semanal que se está enviando, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que debemos hacer es mirar el teléfono y saber que allí está el listado de hermanos que están requiriendo en este tiempo la oración, y no tan solo por ellos, orar también por la familia que está atendiendo, que está de alguna manera sosteniendo las diferentes enfermedades de nuestros hermanos. Así que, hermanos, les dejo también esta petición para cada uno de ustedes. Oramos al Señor para escuchar palabra. Padre amado, delante de tu presencia, oh Dios, vamos gratos, Dios mío, porque cada día que tú nos das de vida es un motivo que tenemos de agradecerte y de poder, Padre amado, a través del día, ver cómo en cada instante, Señor, en cada una de las horas que pasan del día, podemos ver tu mano poderosa, misericordiosa, actuando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú inquietas nuestro corazón también para buscarte, para saber, Padre amado, que toda situación no se escapa de tu mano, sino que al contrario, Señor, tú estás pendiente de todo lo que nuestras vidas puedan estar necesitando. Señor, tú te encargas de lo pequeño, de las cosas más insignificantes de nuestra vida, como también de lo más importante, Señor, que es la salud, que son los alimentos, que es un lugar donde cobijarnos y toda la cantidad de bendiciones que cada día recibimos de ti, Padre amado. Te agradecemos, te bendecimos y en esta hora también, oh Dios, disponiendo el corazón, la mente, para que lo que tu palabra en esta hora, Señor, traiga, pueda ser lo que cada uno de nosotros necesitemos, Señor, en lo particular, y que traiga, Padre amado, el refrigerio espiritual también a nuestro corazón. Te alabamos, te honramos, Señor, y en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, te lo pedimos. Amén. Desierto, tú me guías, yo
Un saludo en el amor del Señor para todos mis hermanos, para todos nuestros amigos y familiares, hermanos de otras congregaciones que nos pueden escuchar. Un saludo fraterno para todos ustedes. Hoy es un día especial para poder reflexionar en la palabra del Señor, palabra que nos hace bien, palabra que nos edifica, palabra de Dios que nos deja tranquilos. Una cosa es estar en paz, es estar dependiendo de Dios. Y no hay otra manera que estar en comunión con Él, no hay otra manera que estar en constante oración y estudio de la Biblia. Hoy tendremos una palabra para nuestro corazón y que habla de la sabiduría que viene de Dios. Está allí en la Epístola Universal de Santiago, en la cual, ¿verdad?, nosotros vemos que es una epístola general en el cual hay bastantes marcas de instrucciones teológicas, a diferencia de otros libros escritos en el Nuevo Testamento. La verdad es que es una forma bastante especial de hacer teología, una forma en la cual, ¿verdad?, Santiago hace una teología pastoral, una teología bastante interesante, ¿ya?, y que tiene que ver con las reflexiones y exhortaciones aplicadas a situaciones bastante particulares que la Iglesia marcó allí en el primer siglo. Hermanos, para nosotros estamos viendo que para esta Iglesia, para este tiempo, la comunidad cristiana sufrió bastantes problemas y a la cual Santiago se refiere a esta iglesia que estaba pasando por diferentes pruebas. Debió experimentar momentos de sufrimiento, momentos de dolor, producto de una determinación muy especial. Y la determinación especial era por mantenerse fiel al Señor. Bastante importante analizar esta decisión de la iglesia. Decidir mantenerse fiel al Señor. A pesar de vivir en medio de una sociedad idólatra, de una sociedad sanguinaria y también opresora. Pero la iglesia decidió ser fiel al Señor. La verdad, hermanos, que podemos afirmar que las pruebas son resultado a veces de manifestaciones tanto sociales, también como personales, o también como el resultado del pecado. La verdad es que también toma en cuenta el escritor la relación entre las riquezas y la pobreza. La comunidad de fe es uno de los temas más importantes de esta epístola. Quisiéramos también hacer notar en que la fuerza de las expresiones de Santiago nos lleva a pensar que los creyentes pobres estaban siendo marginados y oprimidos por las personas adineradas. La verdad es que como un inicio de esta epístola, es como el inicio de los primeros capítulos, es como el resumen del resto de los capítulos. Y que, hermanos, para nosotros no es nuevo escuchar esta palabra, porque vemos que en estos tiempos ocurre algo muy parecido. Hacían planes también, se hacían muchos planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y la verdad es que en el día de hoy hay tanta gente, hay tantos gobernantes a nivel mundial que hacen planes y hacen planes sin considerar para nada el poder y la dirección de nuestro Padre. Como también podemos hacer notar que hay muchas naciones o muchos gobernantes que sí
por lo menos se acuerdan de invocar el nombre del Señor. Vamos a pasar a definir un poco en este tema tan interesante y tan común y tan latente y que ha sonado mucho en nuestros oídos este último tiempo. Para los que leemos la Escritura, para los que estudiamos la Biblia, para los que estamos constantemente escuchando sermones, reflexiones, tenemos esta palabra como resonando siempre en nuestros oídos. Y quisiera leer allí en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 solamente a el 11, y a lo mejor tomaré algunos versículos más adelante. Pero dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, esta palabra que resuena y es tan común en nosotros cuando por lo general estamos pasando pruebas, estamos pasando por tiempos difíciles, aferrarnos a esta palabra nos hace bastante bien. Y hoy quisiera invitarles a qué debemos hacer con respecto a esta palabra. ¿A qué debemos hacer con respecto cuando la iglesia está pasando por pruebas, cuando el mundo está pasando por pruebas, cuando las diferentes naciones están pasando por una prueba que ha sido marcada y que ha sido muy especial y que ha sido muy particular, en que muchas veces nosotros podemos ver que en nuestro país hubo una catástrofe, hubo una inundación, hubo un terremoto, hubo un maremoto, hubo cualquier cantidad de acontecimientos naturales que son incontrolables, pero que son solamente de nuestro país. Ahora es un tema mundial, es un tema de muchas naciones, el tema de la pandemia. Más aún, nosotros debemos tomarnos de la mano del Señor y hacer de esta palabra nuestra palabra, la sabiduría que viene de Dios. Tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que saber comportarnos, tenemos que saber actuar, tenemos que saber mirar a nuestro Padre, tenemos que mirar con una visión de fe, de confianza, de dependencia y de poder vivir una vida relajada, una vida calmada, una vida llena de esperanza en las promesas del Señor. Primero, dice la palabra, ¿verdad? Allí en el versículo 2, alegrarnos en las pruebas. A nadie le gusta ser probado. Nadie desea pasar por la prueba. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que es necesario pasar por pruebas. Y el apóstol dice, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un gozo que muchas veces no es un gozo que podamos alegrarnos ni mostrar una buena sonrisa y momentos de victoria y montones de situaciones como un triunfo, sino que en ese gozo, entender el gozo de poder ser tratados por el Señor, el gozo de poder ser considerados por el Señor,
Sabemos, hermanos, que al que Dios ama, disciplina. Al que Dios ama, lo perfecciona. Al que Dios ama, ¿verdad?, lo cuida. Al que Dios ama, lo trata. Por lo tanto, nosotros, y el apóstol nos invita a poder estar y a pasar tiempos de gozo cuando estemos pasando por pruebas. Perseverar pacientemente en las pruebas. Quizás muchas personas nos escuchan predicar, nos escuchan hablar de la paz, nos escuchan hablar de la dependencia, nos escuchan hablar de la dependencia, nos escuchan hablar de la adoración, de la oración, del estudio de la Biblia, de la lectura de la Biblia, nos escuchan hablar de montones de situaciones que para nosotros son normales, porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso y que a pesar de una prueba, de una pandemia, nosotros estamos confiados. Entonces el apóstol nos invita también, ¿verdad?, a perseverar pacientemente en las pruebas. Porque allí en el versículo 4 dice: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, nosotros sabemos que en las pruebas nosotros obtenemos ganancia. Nosotros obtenemos fortaleza. Nosotros nos damos cuenta en qué nivel estamos espiritualmente. Nosotros nos damos cuenta cómo estamos para enfrentar las diferentes pruebas en la vida. Nosotros nos damos cuenta si estamos débiles, si estamos fuertes, si estamos dependiendo de Dios, si estamos fortalecidos en Él. Gloria al Señor por todos los hermanos que están en la actividad de la iglesia, por todos los hermanos que siguen predicando. Gloria al Señor por los esposos, por las esposas, por los hijos que siguen reunidos en el nombre del Señor para seguir adorando a nuestro Padre. Hermanos, dentro de la prueba, dentro de la catástrofe, dentro del problema que nosotros tenemos ahora, la iglesia sigue adorando, la iglesia sigue en comunión y la iglesia sigue en práctica del gozo de la salvación. En las pruebas nosotros, hermanos, tenemos ganancia. Podemos fortalecernos y darnos cuenta que tenemos confianza en este Dios poderoso. Tenemos, ¿verdad?, la bendición de mostrar la fe y la fortaleza en nuestro Padre. Llevar nuestras necesidades en oración a Dios. El versículo 5 nos habla de aquello. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. ¿Cómo pides? Orando. ¿Cómo pedimos al Señor? Orando. Y dice la palabra, ¿verdad?, la cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sin reproche le será dado. Sin ningún cuestionamiento le será dado. Hermanos, ¿cuántas personas en el día de hoy necesitan entregar sus necesidades delante del Padre? ¿Cuántas personas necesitan entregar su necesidad delante de Dios y pedir al Señor sabiduría? Y dice, ¿verdad?, en la palabra, pídale al Señor y Él sin reproche le dará, Él le entregará. Hoy necesitamos mucha sabiduría. Hoy necesitamos mucha sabiduría para guiar nuestros hogares, para guiar nuestros matrimonios, para guiar a nuestros hijos, para guiarnos nosotros mismos, para guiar a la iglesia, para guiar a los familiares, para poder aconsejar. Necesitamos mucha sabiduría. Y dice la palabra, ¿verdad?, llevar nuestras necesidades en oración a nuestro Dios. Constantemente orando a nuestro Padre, constantemente pidiéndole al Señor. Más adelante dice, confiar en oración, como niños. Y allí en el versículo 6 dice, pero pida con fe, pida no dudando nada, porque el que duda es semejante, ¿verdad?, dice, y compara allí con las ondas del mar, que se arrastran por el viento y es echada de una parte a otra, o sea, simplemente, como dijéramos nosotros, como alguna pluma en el aire que se la lleva a cualquier lugar sin tener una decisión propia, sin estabilizarse en un lugar determinado, sino que llevado donde quiera que vaya.
La palabra del Señor a nosotros nos insta y nos lleva a que podamos tener tiempos de oración y creyendo y con fe, con seguridad, con confianza, no dudando. Hermanos, nuestras oraciones en medio de la prueba, nuestras oraciones en medio del conflicto, tranquilos, seguros, confiados, que el Señor nos va a bendecir y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Cuando habla de confiar en la oración, cuando habla de poder depender del Señor, dice: no piense pues quien haga tal que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso nosotros siempre estamos invitando, hermanos, a ser fortalecidos en el Señor, a poder poner nuestros pies en la roca que es Jesús. No construir nuestra casa, nuestra habitación en la arena, sino que en la roca que es Cristo. Nos invita, ¿verdad?, el escritor aquí a poder no pensar que si pedimos con duda seremos bendecidos. No, él no aconseja pedir con dudas. Él no aconseja pedir por si acaso. Él no aconseja pedir sin esperanza y sin fe. Él aconseja a que nuestras oraciones sean con fe, esperanza y seguridad que nuestro Padre puede darnos lo que necesitamos. Y en el día de hoy, tanto usted como yo sabemos lo que necesitamos y sabemos cómo llegar al Padre para obtener su bendición. No piense pues, dice, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mira, Santiago es bastante extremista. Santiago no anda con rodeo. Santiago va siempre a decir una verdad sobre otra verdad y no anda tratando de ajustar ni acomodar la palabra. No, él dice definitivamente: tal persona que pide con duda no piense que tendrá respuesta del Señor. En su gran misericordia, en su gran amor, en su gran bendición que el Señor nos ha entregado, nos invita a depender de Él en medio de la prueba. Gloriarnos en la humildad de nuestra dignidad. En el versículo 9 encontramos algo bien especial. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Recuerde que la palabra dice: el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Nos invita el escritor a poder estar tranquilo y a poder ser hombres que nos humillemos delante del Señor. En la humildad está la ganancia. Hay una mala interpretación de la humildad. Pareciera que la humildad es mirada como la pérdida. Quizás todo el mundo piensa que ser humilde es perder, es ser no considerado, es ser mal mirado o no bien visto. Hermanos, para el Señor, la humildad es una bendición tan grande y es un don de Dios. La humildad, ser humilde, es ser bien considerado, es ser el que no contesta cuando no debe. En la humildad está la exaltación, dice la palabra. Y Santiago aquí vuelve a tomar este tema de la humildad. En la humildad hay exaltación. En la humildad hay el varón, el hombre que es humilde, es bien puesto en lugares altos, tal como Jesús. Desde su nacimiento, de gran humildad, llega a ser el rey de los judíos. Entonces nos invita a poder participar en esta humildad ante el Señor y ante los hombres. ¿Para qué? Para obtener también de esta gracia del Señor. Leer, oír la palabra, practicar la palabra del Señor. Ahí me voy a arrancar un poco más adelante. En el versículo 22, ¿verdad? Allí no puedo dejar de pasar a ver esta palabra
porque en realidad nosotros, hermanos, somos los que amamos la Biblia, amamos la palabra del Señor, amamos la inspiración que el Señor entregó a los hombres, amamos la inspiración que el Señor entregó a los salmistas, amamos la inspiración de este hombre, ¿cierto?, que entrega en el Pentateuco todas las bases de la dependencia y de la obediencia al Señor, como es Moisés. Y nosotros seguimos siendo hacedores de la palabra. Nosotros queremos ser los que cumplimos, los que obedecemos, los que nos guiamos por la palabra del Señor. Y no podemos dejar de decir, como dice allí en el versículo 22 del capítulo 1, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos muchas veces a nosotros mismos. ¿Por qué dice esto? Porque no sacamos nada, hermanos y amigos, con conocer mucha palabra de Dios, con estudiar mucho la palabra de Dios, con tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, si no somos hacedores de la palabra de Dios. Ahora, cuando nos invita también, ¿verdad?, lo que debemos hacer frente a la palabra de Dios, lo que debemos hacer frente a las condiciones en las cuales vivimos, lo que debemos hacer frente a un Dios todopoderoso, significa también que debemos leer, oír y practicar la palabra de nuestro Señor. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Muchos se glorían, muchos son arrogantes, muchos son buenos para alabarse solos. Pero aquí la palabra nos enseña que debemos ser humildes. La palabra del Señor nos enseña que debemos ser dependientes de nuestro Padre, confiar en Él, ser sabios con el consejo de su palabra. Y para terminar, veríamos allí en el versículo 27 del capítulo 1, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y aquí tenemos que hacer un alto, un compromiso y un esfuerzo. Porque la palabra, hermano, jamás a nosotros nos va a entregar una lección para que nos quedemos con ella guardada, para que nos quedemos con ella solamente allí en el corazón y no lo hagamos. La palabra siempre nos va a llevar a reflexionar, a hacer un alto en el camino, a tomar la enseñanza y a practicar. Y dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. ¡Wow! Allí tenemos trabajo que hacer. Santiago quizás no contaba con el problema del COVID, porque a lo mejor si Santiago hubiera sabido que teníamos COVID, nos había dicho: pero cuando hay una pandemia, ustedes se guardan todos en las casas y nadie más visita a nadie, ni se preocupa de los huérfanos, ni de las viudas, ni los ancianos, ni de nadie. ¿Se fijan, hermanos, que la palabra del Señor es para todo tiempo? Y la verdad, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos, tenemos que esforzarnos para bendecir y cuidar igual a nuestros ancianos, para visitar y ver y tratar de alentar y tratar de bendecir y de ayudar a los que nos necesitan. Hermanos, porque la palabra de Dios, aún en pandemia, es acción. Haga usted como pueda. Tome su teléfono, llame, pregunte, esfuércese un poco, póngase una mascarita, cualquier cosa, y lleve al lugar donde lo necesitan, donde necesita una ayuda, porque usted también lo puede hacer. Debemos ser, sí, obedientes, pero también esforzarnos por servir, también esforzarnos para cumplir con este llamado de parte de Santiago. En las tribulaciones, en los tiempos difíciles, nosotros debemos estar allí, porque hay mucha gente que nos necesita. La palabra del Señor no es solamente tenerla en conocimiento, sino también es ser hacedores de la palabra, práctica de la lección del Señor. Y quiero terminar con esta expresión: y guárdese sin mancha
del mundo. Y esa es una problemática diaria nuestra. Y marche en el mundo y camine en el mundo dando un buen testimonio. Y camine en el mundo y guárdese del mundo dando ejemplo de una vida recta, justa, santa, obediente, de un buen hijo de Dios. Por eso la palabra, hermanos, nos habla a todos por igual. Porque cada uno de nosotros podremos hacer, a la medida que podamos, el esfuerzo de ser hijos obedientes, hacedores de la palabra, preocupados de los demás, viviendo tiempos de conflicto, pero dependientes de Dios, cumpliendo así con el mandato y obedeciendo y actuando y viviendo conforme a la sabiduría que viene de nuestro Padre Celestial. Dios bendiga tu corazón, Dios bendiga nuestros hogares, Dios bendiga la palabra de hoy. Y hermanos, le invitamos para el culto de la tarde a las 7:30. Hoy día mi hermano Cristian hizo una reflexión que estoy seguro que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, porque en el culto de la tarde nosotros hablaremos justamente del mismo tema, de las relaciones personales en el hogar, de cómo nos cuidamos unos a otros, de cómo debemos tratar las dificultades, los problemas íntimos del hogar. En la tarde nos juntamos a adorar al Señor, a orar juntos, y tendremos una actividad bastante especial para poder ayudarnos y bendecir nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia. Dios le bendiga grandemente y el cuidado del Señor sea en cada uno de ustedes. La honra y la gloria es para Dios. Amén. Amén.